Buenos y santos días tengan todos ustedes aquí de nuevo en la entrevista. Y desde luego, como cada semana, nuestro estimadísimo y nunca bien ponderado compadre Xavier Rosado Echanove. Gracias. Compadre, ya veo que te está gustando la lente. Y hoy nos encontramos en donde está el techito de la aduana del puerto de altura de Progreso. Para que quienes nos ven afuera, esto tiene aproximadamente 6 kilómetros de línea de playa hasta donde está el patio de contenedores y atraco de barcos, la ciaboga, todo lo demás. Un puerto de altura hecho a la yucateca. Es una carretera en el mar. Es la carretera que nos lleva a Cuba. El ilustre don Chano Martínez Chanito Ríos, que en paz descanse. Bien, pues hoy, compadre, la entrevista está basada en un recuerdo que pues ya también a últimas fechas ha salido a relucir. El famoso TLC, NAFTA y no sé qué otras denominaciones. El Telecam. Bien. Es el tema de hoy es el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Esto se firmó en el diciembre de 1992 entre Carlos Salinas de Gortari, George Bush padre y Brian Mulroney, que era el primer ministro de Canadá. Y posteriormente fue ratificado el 1 de enero de 1994 por Clinton, que es el único que cambió, porque todavía seguía Salinas y todavía Mulroney, pero el que cambió fue el presidente de Estados Unidos. Ya sale Bush, entra Clinton y lo firma él. ¿Qué nos traes por allá, compadre? Bien, pues como comentas, el Tratado de Libre Comercio que se ha vuelto a poner en tela de juicio, porque ha sido tema que han tratado los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Uno de ellos quiere acabar con el Tratado de Libre Comercio, salirse, y la otra candidata quiere revisarlo. Vale la pena, creo que hacer algunos comentarios sobre este tratado histórico para las tres naciones, el Tratado de Libre Comercio. Como decías atinadamente, fue la intención de llevar a cabo el tratado, se formalizó, se firmó por los presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, por el presidente de Estados Unidos, Bush padre, y el primer ministro de Canadá, el señor Brian Mulroney. Previo a esto hubo una serie de intensas negociaciones y obviamente los países pusieron sus condiciones. Estados Unidos, para firmar el Tratado de Libre Comercio, tenía la intención de aumentar su riqueza, y México tenía la intención de salir de la pobreza. Canadá no le hacía mucha gracia el Tratado de Libre Comercio, porque Canadá ya había firmado un acuerdo. En 1965 firmaron un acuerdo de la industria automotriz, de tal manera que Canadá, con las marcas norteamericanas, pero fabrican ellos los vehículos, fabrican las autopartes y las venden. Es un punto que casi no ha sido tocado, porque siempre pues estamos preocupados y ocupados en la relación México-Estados Unidos, que es la que ha estado siempre bajo la lupa últimamente, sobre todo con la visita que hizo, la desafortunada visita que tuvimos del señor Trump a México. Decían Videgaray, el presidente, que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos son muy importantes, lo cual no se pone en duda, pero también habría que ver qué tan económicamente, qué tan positivo resulta para México ese intercambio, ¿no? Solamente podría decir que el intercambio comercial de México con Estados Unidos pues anda alrededor de unos 90,000 millones de dólares, y Canadá, con la mitad de la población de México, la tercera parte de la población de México, su intercambio anda por 200,000 millones de dólares. Es decir, allá la diferencia entre ellos y nosotros, los canadienses y los mexicanos, es que los mexicanos estamos exportando, la mayor parte de los productos son productos agrícolas, como el aguacate o las fresas de Irapuato, y en cambio los canadienses exportan bienes de capital, bienes industriales, productos manufacturados, que esos son los que
provocan ese mayor valor de ese intercambio. Esa es la diferencia entre Canadá y México. Pero bien, recordemos que cuando se iba a hacer el Tratado de Libre Comercio, los norteamericanos ponen una serie de requisitos, por ejemplo, que sus patentes, que sus marcas, que sus derechos de autor fueran intocables. Y yo recuerdo, me tocó en aquel entonces estar trabajando para la Secretaría de Agricultura, y allá le impusieron al gobierno mexicano como requisito que tenía que diseñar un programa de apoyos al campo mexicano. Es decir, era un requisito que el gobierno norteamericano puso para que pudiera firmar el Tratado de Libre Comercio. México tenía que dedicar dinero al campo mexicano, precisamente para evitar que con la firma del tratado y con la operación del tratado se pudiera dar una corriente masiva de campesinos de México hacia Estados Unidos. Todos los Estados Unidos le dijeron al gobierno de México: tienes que hacer un programa, y surge precisamente el programa de apoyos al campo, el famoso Procampo, que quizá en alguna ocasión tengamos la oportunidad de platicar sobre él, porque es un programa multimillonario. Se han dedicado una cantidad de millones de pesos increíble al campo. Dicen que se le dedica más dinero que lo que entra. Así es. En aquel entonces, las discusiones que teníamos al interior de la Secretaría de Agricultura, e incluso llegamos a platicar con el subsecretario de aquel entonces, Telles Questler, y le hacíamos ver que el apoyo para los productores era injusto para los productores del sur-sureste de México, porque era una cantidad mínima. Aquí en Yucatán tenemos, por ejemplo, productores de maíz que tienen 2, 3 mecates, ¿no? Y en el norte tienen 10 o 15 hectáreas, los pequeños. Entonces, era injusto que se les pagara la misma cantidad, y que nosotros consideramos que debíamos, de ese dinero que se iba a destinar al campo, que a los pobres campesinos que siembran su maíz no para hacer comercio, sino para subsistir. Es una planta milenaria, hace 10,000 años estamos comiendo maíz los mexicanos, y que había que subsidiar a los pobres campesinos. La respuesta fue que no era un programa de subsidios, era un programa de apoyo para aquellos que pudieran producir. Esos son los que iban a sobrevivir. Y los que no podían producir, o que fueran muy pequeños, que se murieran de hambre. Esa fue la respuesta que nos dio el subsecretario, porque era la instrucción de los norteamericanos: apoyar al campo, a los que produzcan, no a los pobres campesinos, ¿no? Habría que revisar después de 24 años. Totalmente. Habría que revisar, sí. Yo no creo que estas cosas sean nada más el hecho de querer manejar un presupuesto y de que se le beneficie a determinadas empresas o personalidades, que ya sabemos que así son cuando se les dan ese tipo de facilidades para concursar en las cosas que pone a disposición el gobierno. Los dineros son del pueblo, es dinero que, pues, de alguna forma, vía los impuestos o la venta de recursos naturales como el petróleo o la minería o la pesca o todo, se utiliza el gobierno lo utiliza para los bienes de la nación, de los mexicanos. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo, qué sucede con el famoso TLC. Recuerdo también que ahora todo lo que se está dando lo que era el GATT, ¿qué hacía el GATT en aquel momento y por qué se crea, o quién es el inventor del famoso TLC? Porque también se da en un momento álgido. Recuerda que previo al Tratado de Libre Comercio. Previo al Tratado de Libre Comercio hubo un asesinato, ¿no? Exactamente, cuando matan al candidato presidencial. Así es, Donaldo Colosio. Bien, pues para poner un poquito en contexto y tratar de dar una respuesta un poco adecuada a tu pregunta, dentro del esquema de la idea del pensamiento económico de la libre empresa, del libre comercio, pues hay una corriente que cree que el intercambio comercial entre las naciones produce su crecimiento económico, y hay otra corriente totalmente opuesta que dice que el intercambio comercial no acelera el crecimiento y que sí genera una enorme desigualdad. Entonces habría que ver, después de 24 años de haber firmado el Tratado de Libre Comercio, pues habría que ver cuál de las dos corrientes tuvo la razón. Ya en alguna ocasión decíamos que en economía no hay laboratorios como los médicos, los ingenieros,
En economía, pues es un país el que es el laboratorio. Pues, este laboratorio que es México, habría que revisar exactamente y a profundidad y con seriedad qué sucedió con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, tener una visión objetiva y decir, bueno, hay quienes afirman, como desde siempre, que el Tratado de Libre Comercio iba a ser benéfico, y no lo dudo. Hay quienes nos dicen que el intercambio comercial es extraordinario, que se generan muchos empleos, que hay un flujo en la frontera de $1 billón diarios, ¿no? y que es magnífico, pero habría que ver el Tratado de Libre Comercio con una metodología un poquito más amplia, y aquí viene a mi mente la vieja fábula del elefante, cuando a un grupo de invidentes les dan para que describieran a un elefante. Obviamente cada uno de los invidentes dio su versión, pero ninguno llegó a describirlo tal como es, porque no tenían la capacidad de ver todo el animal. Lo mismo pasa con el Tratado de Libre Comercio. Los que están a favor ven una parte de él, y los que están en contra también ven otra parte. Entonces, si hacemos un ejercicio de gran visión y vemos en este intercambio comercial de México, Estados Unidos, ¿a quién ha beneficiado? Bueno, desde el punto de vista de la economía, ha beneficiado sin duda a un sector económico, que es el sector exportador. Los exportadores se ven beneficiados porque, por ejemplo, un ejemplo, las fresas. Los exportadores de fresa, obviamente, si el kilo de fresa está en 30 pesos, 40 pesos, pues cuando lo venden en dólares se les multiplica por 20 su ganancia. Pero para el consumidor local se nos aumenta el precio 20 veces, entonces se vuelve prohibitivo. Entonces creo que esa es una debilidad. Sí, beneficia a los productores, los hace inmensamente ricos, y mientras más grandes es mejor, pero esos productos que no satisfacen la demanda interna porque son precios prohibitivos en dólares, perjudica a la gran masa. Si hay de cada 20 habitantes de México, uno es productor, pues ese uno se ve beneficiado enormemente con el Tratado de Libre Comercio, y los otros 20 se ven perjudicados porque ya no podemos comer fresas porque nos resulta muy caro. Ese es un ejemplo. Hay otro detalle que también tiene la exportación. Siempre se escoge lo mejor, y lo que queda es para el consumo interno, ¿no? Así es. O sea, es el hecho de, esto es prácticamente, te dan lo que sobra. Así es. Lo que está golpeado, lo que ya tiene un puntito allá que no le gusta al gringo o al canadiense. Ellos son muy estrictos en ese aspecto. Todo lo disfrazan con metal, la latería. Nos devuelven el atún, las mismas... El atún nuestro nos devuelve el atado. Sí, enlatado. A propósito del atún, compadre, acuérdate que en ese entonces había un embargo atunero y también del aguacate, según nos reporta nuestro ideólogo José Pacho. Nos dice que había un embargo atunero y del aguacate. ¿Qué había de eso? En efecto, yo llego en aquel entonces, me tengo que estar como delegado de puertos en el Manzanillo, Colima, y me encuentro un fabuloso barco atunero, nuevo el barco, con un helicóptero nuevecito, que ya llevaba varios meses allá varado, atracado ahí en el muelle. Entonces yo me puse a investigar por qué ese barco tan grande. Había muchas versiones, pero en realidad lo que sucedió es que ese barco era atunero y no operaba el barco porque había el embargo atunero. Había habido el problema de que los norteamericanos le decretaron un embargo como represalia a México y dijeron que no iban a comprar un gramo de atún que viniera de aguas mexicanas, y tampoco ningún barco que llevara producto de las aguas mexicanas le iban a comprar atún. Es decir, un embargo atunero terrible, y quebró la industria atunera. ¿Sí? Prácticamente la flota se paró. Ahí estuvo ese barco carísimo parado y ese helicóptero durante meses, hasta que finalmente años pasaron para que levantara el embargo. Fue real el embargo atunero. Digo como venganza porque detuvieron a un barco norteamericano en aguas mexicanas. Entonces lo multaron y no le pareció a los norteamericanos, y ellos como pretexto de que los barcos atuneros cazaban, pescaban delfines, pues entonces nos decretaron ese terrible embargo atunero. Es decir, siempre estamos en desventaja. Parece ser que la corriente de economistas que dice que la asociación entre un país pobre y un rico, pues siempre sale más beneficiado el rico, aunque aquí es necesario tomar en cuenta lo que dice Trump. Dice que les ha perjudicado. Pues sí, quizá les ha perjudicado en empleos, pero el beneficio global, haciendo un análisis beneficio-costo, creo que les ha sido mucho más benéfico a ellos que a nosotros el Tratado de Libre Comercio. No digo que nos beneficie, sino... Otra cosa que yo estoy viendo en este asunto del Tratado de Libre Comercio, ¿por qué está tan férrea
su inquina de Donald Trump al respecto de que nosotros les estamos quitando en los empleos cuando sabemos que nosotros estamos en la vil chilla económicamente, si no lo vemos en el tipo de paridad de peso-dólar, ¿no? Claro. Estamos mal. Entonces, ¿por qué está protestando? Ciertamente el candidato que ojalá que no llegara a donde quiere él, sino simple y sencillamente, ¿por qué está pidiendo esto? Bueno, no, a mí no me agrada Trump tampoco, me cae mal Trump y detesto todo lo que sea Trump, pero creo que en este punto sí podría yo darle parte de la razón. México, en su afán de atraer inversiones extranjeras, le ofrece a las transnacionales infraestructura gratis, hacemos las carreteras, los caminos, las calles, las avenidas, les damos terrenos baratos, les damos facilidades fiscales, les damos oportunidad para que importen sus productos. Y ellos no lo hacen igual. Ellos no lo hacen igual. Nosotros les damos todas las facilidades a las empresas y obviamente las empresas vienen a México. Les conviene venir la mano de obra. Hay que recordar que el gobierno mexicano ha mantenido a raya el salario mínimo, no ha aumentado. Y entonces es una oferta de mano de obra muy barata, por eso vienen las empresas. Entonces sí tiene razón Trump en el sentido de que les estamos robando sus empleos, no tanto como robando, pues es una competencia libre, pero sí les afecta en cuestiones de empleo, porque aquí son mucho más baratos. Lo que cobra un obrero mexicano no se compara con lo que cobra un obrero norteamericano o un obrero alemán. Entonces, esas ventajas... Otro detalle que yo también te preguntaría, tú que sabes más que yo en este aspecto de la economía, ¿por qué el salario mínimo frena esa situación cuando ahí se pagan? ¿Por qué se van? Porque se van por el billete, ¿no? El sueño americano es el billete verde. Y nosotros aquí les seguimos dando los sueldos más irrisorios que puedan encontrar en la República, pero no podemos hacer más que lo que marca la ley. Así es. Lo marcan los empresarios, lo marca el gobierno mexicano. ¿Quién nos frena en ese aspecto? ¿Por qué no ganamos igual que ellos? En una lógica de libre comercio, las fuerzas del mercado son las que mandan. Y el gobierno dice, el salario debe estar de acuerdo a la oferta y la demanda. El gobierno no interviene. Cuando sí es necesario que un gobierno deba intervenir, porque el salario mínimo en el país, hay una enorme discusión al respecto en ese sentido, pero el salario mínimo que ya llegó a estar abajo de la línea de pobreza, ya no puedes tú ni satisfacer la canasta básica con un salario mínimo. Es un salario demasiado bajo, que es injusto y que está generando una enorme desigualdad en el país y una enorme pobreza. Estamos hablando en México de que hay una bomba de tiempo social, porque la pobreza es una curva que sigue declinando, que sigue aumentando, sigue creciendo la pobreza. Y esto, si no se atiende, si no se resuelve... Si el obrero mexicano ganara bien, si yo le quiero pagar 10,000 pesos mensuales a Pacho, y él está feliz, está de acuerdo, con ese dinero puede comprar su casa, puede comprar su carro, puede comprar... O sea, se vuelve un comprador de los productos de los propios mexicanos. Entonces, creo que ahí hay un gran error. Hay un gran error, exactamente. Aumentar el poder adquisitivo de la sociedad es bueno para la economía, porque hay acceso a los productos. No, pues ellos tratan de minimizar costos, como también se benefician con la mano de obra barata. Así es, el empresario que no le paga bien a sus obreros tampoco compran sus productos. O sea, es una consecuencia lógica. El que no tenga poder adquisitivo el obrero mexicano sale contraproducente. Entonces yo espero que esto esté grabado para que Pacho pueda exigirlo, que le aumente su sueldo, porque es justo que se les pague bien a la gente que trabaja. A la gente que no trabaja, los demás. Ahí está el problema, el que trabaja. El que trabaja y hace bien su trabajo. Así es. Ese es otro detalle. Para que sea competitivo, para que sea productivo, para que sea realmente produzca un crecimiento económico para sí mismo, para su familia y para la nación, que es lo que necesitamos. Mira, pues compadre, este tema da para un tiempo más en estas cápsulas tan ilustrativas que hacemos cada semana. El tiempo de la guillotina de la computadora es terrible para con nosotros. Quisiéramos ampliarlo y yo creo que vamos a tener que dar un segundo TLC. Hombre, con mucho gusto, hay mucha tela donde cortar y es interesante el tema, y ahora que está de moda, pues hay que aprovecharlo para
sí hay que, yo sí estaría de acuerdo en que se revise porque debe ser más Es justo. lo que quiere Hillary. Sí, ellos... Hillary quiere revisar cómo está este sí, asunto. y creo que vale la pena revisarlo porque después de 24 años ya tenemos elementos suficientes como para ver qué nos ha funcionado, en qué nos ha frenado y qué es lo que podemos hacer. Es evidente que en el país el Tratado de Libre Comercio le ha dado resultado económico a la parte norte del país, pero ese beneficio no llega a la parte sur. Hay quien habla y dice que hay dos Méxicos, el norte, que es el que está creciendo económicamente, y el sur muy rezagado. Otro detalle en esto también que lo vamos a tratar en la próxima entrega es el del transporte, porque también estaba considerado en el TLC. Así es. El del transporte, el de las visas de trabajo, también en ambos lados. Ahorita Canadá acaba de abolir la visa canadiense, sí, para ¿no? Ya nada más con el puro pasaporte te identificas y se hacen ahí unos trámites muy rápidos para poder acceder. Y ya también está recurriendo, como en aquella época, al bracerismo, o sea, la gente que va a dar su mano de obra en ese país del norte, el extremoso Canadá, pero los americanos siguen tercos con lo que si no nos beneficia, simple y sencillamente no quieren nada con nosotros. Bien, pues yo creo que vale la pena revisarlo a detalle porque, como decíamos al principio, pues nosotros cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio teníamos la idea de salir de la pobreza. Sería bueno ver si realmente lo logramos o no. Parece ser que no lo hemos logrado porque 50 millones de pobres ahí están atestiguando que no ha resultado. Pues muchas gracias y a ustedes por la paciencia de permitirnos entrar hasta sus hogares, de verlo en sus dispositivos móviles. Nosotros seguimos con estos temas que son de interés. ¿Por qué se está dando esta batalla electoral con un tema tan recurrente como es el Tratado de Libre Comercio? Aquí la experiencia de nuestro máster en ciencias, el ingeniero Rosado Echanove, que nos trae los apuntes necesarios para poder hablar con los pelos de la burra en la mano y decir espalda. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias, compadre. Encantado. Aquí estamos. Muchas gracias. Hasta luego.